Fairfax County Office of Elections ha comprado nuevos equipos en un total de 1.125 máquinas nuevas, que es lo último en tecnología a un costo de $6.4 millones. Este ha sido el reemplazo más extenso de estas máquinas en los últimos 10 años. Este nuevo equipo se especializa para la población y cubre todas las necesidades de la población con discapacidades. Así que en este momento 100% de la población va a poder tener la oportunidad de presentarse el día de las elecciones y poder votar. La diferencia principal es que anteriormente con las máquinas de optical scan nada más podían retener el óvalo que las personas marcaban y eso era lo que se contaba. Las nuevas máquinas retienen el frente de la papeleta y el reverso y eso va a la memoria de la máquina. Entonces podemos tener mayor control de los votos. En 2007, la Asamblea General del Estado de Virginia pasó una ley en la que tenemos que tener récords en papel por cualquier problema que tengamos. Si hay un recuento de los votos, ahora tenemos documentaciones en papel y en la memoria de las máquinas. Tenemos mayor control en dado caso de un recuento de los votos. Cuando se hizo esta compra, se pensó en la población que tiene cualquier tipo de discapacidad y se compraron las máquinas que son el Express Vote, las cuales da todo tipo de ayuda, no importa las circunstancias que esta persona tenga, podrá votar con la mayor comodidad. Es bastante sencillo. Van a su centro electoral, se presentan en la mesa, tienen que decir su nombre, su dirección, presentar una identificación con foto. Luego de eso pasan a la casilla a hacer su voto. Se les entrega, después de que hayan ya presentado su voto, se les da su calcamonía que dice que ya votaron y eso es todo.